Quería pedir disculpas en primer lugar para hablar de mí mismo. Es la primera vez que hablo en público, pero me anima una reflexión que encontré en un texto sobre género, en el sentido de que lo personal es político. Es decir, lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida individual no es algo que permanece o tiene un solo interés en la vida privada de las personas, sino que por el contrario tiene un interés público y compromete a la sociedad en general. El tema de discapacidad tiene ese carácter. Mi itinerario personal, que es la expresión del paso de la visión médica e individual de mi discapacidad a la visión social y de derechos, creo que es una de las cosas interesantes que debe ser notada. ¿Por qué? Porque este paso, porque este cambio, esta forma nueva de ver la discapacidad nos da una visión orgullosa de nosotros mismos, una visión liberadora de culpas. La sociedad nos acostumbra a sentirnos culpables de no poder hacer cosas. Esta es la visión médica. La visión social de la discapacidad nos hace ver que si nosotros no logramos desenvolvernos es porque algo está fallando en la sociedad o en el Estado. Mi primera experiencia de la discapacidad y de reconocerme como distinto, una experiencia clara. Yo tengo una distrofia muscular que se manifestó desde que tenía 2 años. Me caía con frecuencia, caminaba en punta de pies. A los 6 años tuve una primera operación que fracasó porque al año volví a caminar en punta de pies y seguía cayéndome. Cuando tuve una segunda operación, entre los 9 y los 10 años, aconsejaron que para que no vuelva a fracasar la operación, tenía que tener un tratamiento en un centro de rehabilitación permanente, y por ese entonces había un colegio, La Alegría del Señor, que tenía este servicio de rehabilitación. Cuando entré al colegio, ahí es donde realmente entendí lo que era la discapacidad y entendí lo que era ser distinto, porque mi colegio tendría aproximadamente 50 niños con distintas discapacidades, principalmente físicas, y ahí es donde percibí con dureza esta situación mía. Yo nunca tuve esta conciencia de la discapacidad, me produjo negación, rechazo. Me acuerdo que no subía a almorzar, me escondía en los baños, y después gradualmente, conversando con la directora, que fue estudiante de esta casa de estudios, fui negociando y aprendiendo a aceptarme y a aceptar a mis amigos. En este colegio que es uno de los grandes tesoros de mi vida, fui preparado hacia la excelencia, para competir con fuerza y prepararme para un mundo de afuera. Nosotros vivíamos en un colegio con una especie de burbuja de cristal y sabíamos que eso debía terminar. Entonces teníamos que prepararnos para una fuerte competencia. Y yo creo que lo que soy, mucho se lo debo a esta visión del colegio. A los 12 años en este colegio, yo era una persona muy inquieta. Había tenido, como todos los chicos, interés por algunas amigas, y tan inquieto que un día me llamaron la subdirectora, que también fue exalumna de este colegio de educación, y me reveló una verdad que para mí fue muy difícil de aceptar: que yo tenía una distrofia muscular que no tenía cura, que iba a seguir progresando. Yo en ese entonces caminaba, me caía, pero caminaba y podía hacer muchas cosas que ahora ya no puedo hacer, y que algún día iba a terminar en una silla de ruedas. Y no solo eso, también me dijeron que yo iba a vivir como a Michael, probablemente hasta los 20 años de edad. Tenía 12 años y eso me marcó, fue un shock terrible.
Pero después de reflexionarlo, la forma en que lo asumí es que me olvidé de pensar cuánto iba a vivir y me dediqué a vivir el presente. Me dediqué a vivir cada día como si fuera el último. Y yo creo que eso es algo que también me ha marcado. Cuando terminé el colegio, tuve la suerte de tener unos profesores de San Marcos que despertaron en mí la vocación o el rechazo de la justicia social. Yo quise ser sociólogo y mientras me estaba preparando para entrar a sociología, vi con mucho asombro cómo diferentes compañeros de la misma Facultad de Ciencias Sociales discutían de manera muy ardua, tanto que me hicieron dudar de que si era la misma ciencia, ¿por qué podían tener opiniones tan diversas? Y esto me hizo retroceder y buscar los fundamentos de las ciencias sociales, y en el último ciclo de estudios generales descubrí lo que era la filosofía y pensé que por ahí podía encontrar un poco la luz a estos dilemas que se me iban presentando. Después que terminé la carrera de filosofía y años después todavía, llegué a la conclusión de que mi incursión en la filosofía fue una búsqueda oculta de Dios por un lado, pero más fundamentalmente fue una búsqueda de mí mismo, porque no aceptaba mi diferencia, porque no me aceptaba como ser diferente o porque temía no ser aceptado, no ser incluido. Y creo que la filosofía un poco me dio esa paz interior y me resolvió muchos de estos dilemas. Tuve la suerte de ser muy apreciado por mis profesores. Creo que siguiendo un poco la línea de excelencia que tuve en el colegio, destaqué también en la universidad. Yo, para postular a la maestría, revisé mis notas y descubrí que había estado entre el quinto y el 10º superior. No, fue una sorpresa, nunca pensé que había estado tan bien. Yo me consideraba bastante mediocre. Y fui invitado a enseñar filosofía. Estuve de jefe de prácticas, después de metodología, y estuve entre semestres que sí, aunque no, casi 8 años, como siguiendo implícitamente la carrera de profesor, hasta que la tuve que abandonar, porque como mi discapacidad progresaba y la universidad no estaba acomodada para mi discapacidad creciente, yo me sentí tímido de pedir a las autoridades que pusieran rampas o que me pusieran en los primeros pisos, y por no incomodar a la universidad sentí que lo mejor era replegarme. Por supuesto, visto ahora, eso fue un gran error mío, gran error mío. A pesar de la formación filosófica, la visión que tenía de mi discapacidad era una visión médica, individual,